Yo no soltaba la cámara, yo era loquito de que traía todo el tiempo la cámara en la mano. Llegaba a la casa, quitar la SD, meterla a la compu. No sabía manejar los programas de Adobe, lo metía a Sony Vegas. Editar horas y horas y horas. La vieja escuela y la nueva escuela de la medicina de trauma y ortopedia en una pelea constante, ¿no? Hasta hace unos años todo era de esguince enyesado. Pero al día de hoy ya sabemos que un ligamento no se beneficia de la inmovilización. Se beneficia de empezar a darle algo que llamamos nosotros carga progresiva. Bajarle la carga y empezar a subirla poco a poco. Porque eso es lo que va al final de cuentas fortalecer al ligamento y que regrese a ser funcional. De lo contrario, tú le quitas la carga al ligamento y lo que va a hacer es debilitarse más, y el día que cicatrice va a cicatrizar más débil. El punto es que un tejido lesionado tiene toda la capacidad de repararse y tiene una ventaja muy chingona, güey, de repararse más fuerte de lo que era. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Oli, donde hablamos de patinetas, proyectos, anécdotas y aprendizajes. Así es, banda, sean bienvenidos a Efecto Oli, su podcast favorito de skate de México, el mundo y sus alrededores, ALB. Efecto Oli, detrás de la mente de Juan Castillo, Fisio y Andrés Martín. Gracias. Bienvenidos. Chidote. Pues lo quisimos hacer la vez pasada contigo, pero pues ya ves que no se pudo, pero aquí estamos ya. Y yo creo que se va a poner muy interesante. Ahorita nos platicas un poquito de tu historia. Claro. Y seguimos. Así es, agradecer a Blue Terrier Studio por prestarnos el spot, siempre fino, siempre al millón. Aquí les está apareciendo su username, vayan, síganlos y coméntenles que son la mera vena por apoyar a Efecto Oli. También aquí les está apareciendo Bolo Brand, muchas gracias por ser nuestro patrocinador oficial, y agradecer a nuestros miembros del canal. Pues aquí les están apareciendo también. Recuerden que tienen acceso a contenido exclusivo, 25% de descuento en la merch oficial de Efecto Oli y acceso a unos emojis ahí exóticos en el chat en vivo y en los comentarios. A huevo. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos. Y para los que vieron el episodio de Andrés, pues nos pusimos muy nos inspiramos mucho. Y ¿Qué pedo con el güey que donó $10,000, no? Ah, es cierto, güey. güey. Me habían dicho. Sí, güey. Ya nos gastamos, güey. Ya me voy a operar, El güey. acto mañana en Francia, ¿no? Ya las 2 rodillas. Y Guapo el vato. Nos vamos a operar todo lo como que... Calamardo guapo, güey. A la vera ya anda bien Ayer, guapo. Ya se compró el saquito, güey, y todo, Mira, güey. ya ves, güey. Sí te quemaste el episodio más Sí, o menos. sí, lo vi. Ok, entonces ya sabes más o menos de lo que estamos... ¿Qué mamás estamos de lo que diciendo? estamos en contexto. Sí, güey. Pues, Juan, platícanos un poquito sobre tu historia en el skate y cómo evolucionaste en este pedo de lo que estás haciendo ahorita. Ya está. Pues bueno, me presento, Juan Castillo, fisioterapeuta. Fíjate que ahorita empezamos ya a platicar un poquito de eso, ¿no? Sí, retomando. Empecé primero con una patineta que se puso de moda hace muchos años, que eran las Ripstick, creo que se llamaban. Nunca supe cómo se llamaban, güey, hasta ahorita. Ripstick Yo se les llaman. decía pescadito. Ándale, ajá. Solo como Ajá, como eran las letilla, Ripstick. güey. Decía, se traen Entonces, pescadito acá. me regalaron una cuando tenía como 9 años. Entonces la hice trizas porque yo quería como hacer más, y estás limitado porque esa cosa pues no te deja hacer nada, ¿no? Pero ya empezaba a hacer como manuals, y empezaba a hacer como tirarme de cositas una así. llanta, güey. Sí, con una llanta. Güey, de hecho vi un video, güey, hace tiempo de un güey que tiene una de esas, güey, y le hace como que flip, y no Sí, me puedes gira tirar de adelante, de acá, güey, cae. Sí, mo. No, y de hecho mucha banda ya tiraba flips en ese entonces. O sea, era que los inicios del YouTube. Ajá. Sí, entonces ya podías ver videos acá de raza haciendo ok. trucos y así. Yo nunca pude, la verdad. De hecho, los de Braille creo que hicieron treflip con una ripstick. No mames. Sí. O sea, ¿hace poco Sí, o hace...? no, hace ya años, pues, pero sí se podía, pues. Tenías que ser un mañoso, pues, pero se podía. Sí, man. Y Fíjate, bueno, qué chistoso que comentas eso, güey. Vamos a tener a 2 personas de braille para la siguiente semana. qué chido. O sea, Qué van chido, la a neta. hablar así, güey. Sí, güey. A Sí. huevo. ¿Hacías Oli con esa madre o no? No podía, está muy pesada. Pero puro manual. Ajá, manual. No tiene tail, no tiene sí, nada. Sí. Entonces la troné y me encontré unos camaradas que empezaban a patinar. O bueno, de hecho la escena en Nogales, o sea, soy de Nogales, Sonora. Sí. La escena en Nogales, pues sí tenía ya un par de añitos, sí había gente ya viejilla en el tema, pero no los topaba. Y en ese entonces me los empecé a topar y fue de que dije, pues, quiero eso.
Entonces, pues bueno, mi primera patineta fue una patineta de Walmart, porque también en ese entonces no había como mucho skate shop o mucha escena en Nogales. Ah, pero ya había Walmart. Sí, ya había Walmart, ya. Afortunadamente. No estaba tan jodido. No. Ya eran dueños del mundo. Sin pedo. Entonces, Ya después pues que se enojan con nosotros, güey. Ah, es puro coto, güey, ya saben, güey. Saluda a la banda Totalmente. de Nogales, güey. No hay nada. Que ya van a abrir un Oxxo, güey. Sí, oye, ya. Bien pasó. Que de hecho, güey, con 2 cajas, güey. Qué bendición. Entonces, pues ya, de ahí creo que se dio una serie de eventos afortunados en el que varios dentro de la colonia donde vivía empezamos a patinar y se hizo pues algo muy chido, güey, una hermandad muy chingona, güey, y patinamos juntos pues por más de 8 años, o sea, sin pararle. Ya como empezó a crecer la escena, un par más de skate shops, ya un par de patrocinios locales, y bueno, nos hicimos un crew que se llama Feel the Pain. Okay. Feel the Pain Skateboarding era nuestro crew. Chingón, güey. Sí, FTP. Qué loco. Saludos a la banda de FTP. Feel the Todavía pain. quedan Feel the pain. algunos acá todavía. Sí, todavía, digo, ya no te hablan tanto, ya son papás, ya andan chambeando, ya, una vida más organizada. Sí. Pero... Siguen sintiendo el dolor. Siguen sintiendo el dolor. Que les dejó, güey. Entonces sí, o sea, hicimos Feel the Pain y nos la veíamos grabando en la calle, tomando fotos, güey. De hecho, en ese entonces también hubo un intento de marca de skate acá. Saludos al Adrián Castillo, que hizo NSB, que era Nogales Skateboarding, y patrocinó un par de los que teníamos en nuestro crew y los empezaron a llevar de tour. O sea, se fueron a Peñasco, se fueron a varios lugares ahí, Sonora y sus alrededores, que antes estuvo muy chido, ¿no? Fue como que un destellito ahí de algo profesional que al final pues ya fue muy fugaz, pero sí estuvo muy chido llegar a ese punto. Siempre está chido, ¿no? Como que haya un proyecto que nace ahí como de la raza que pues nunca espera nada, güey. Solo como estar ahí haciendo Creo que era cosas. eso, porque estamos tan lejos del epicentro de lo que era el skate. O sea, en ese entonces me acuerdo que estaba Ciudad de México y Guadalajara Grande. Por ejemplo, en Guadalajara, en esa época, güey, me encantaba ver las chapulines. No sé si se acuerdan. Simón. ¿Quién hacía esa? Pues de Urbe, era, güey. era Urbe, ¿verdad? Sí. Güey, me mamaba ver las chapulines. O sea, me la vivía viendo esas... No creo que se llaman así exactamente, Sí, pero... chapulines. Ajá. Y me la vivía viendo eso. Ahorita ya el y- chapulineo ya es otra cosa. Sigue chapulineando. Ya no es lo mismo, güey. Los No. chavos de ahora no entenderán, güey. Se convirtió en otra cosa, güey. Ya. Sí, nada que ver totalmente. con el skate, Pero ahorita. sí, me encantaba ver la escena ahí que se veía en Urbe, güey. Todo lo que se estaba haciendo también en Ciudad de México, lo grande que fue la escena de San Cosme y así. O sea, como que sí había como mucho relajo afuera. Y en Sonora era muy pequeño. O sea, ¿qué teníamos? Hermanos del Desierto, que era un crew. O no sé si todavía es crew. Todavía está ese pedo, ¿no? ¿Sí? Tengo Yo varios como que le he camaradas escuchado esa madre. Bueno, pero añales, ¿no? Y había muy buenos patinadores ahí en esa onda. Y bueno, pues, o sea, la escena era mucho más pequeña en Sonora. Era difícil como ese crecimiento, porque tampoco había los conectes grandes que pudieras haber. O sea, haber tenido. sí pasaba que conocías a todos, güey. En los de Ajá. Nogales, todos que patinaban, güey. Imposible no, güey. O sea, éramos un puñito, güey. O sea, O sea, a lo mejor se hacían dos 50 banditas. ¿o qué, güey? ¿Eh? ¿Un No, 50? menos, güey. Menos, güey. Estamos hablando de una escena de 20 patinadores, 20 No, y mames, tantos güey. patinadores. Sí, eran muy pocos. Sí, éramos muy pocos. O sea, eran como dos banditas. Típico, ¿no? Que unos no se topan tanto y como que sí se hacen dos banditas de 10 y 10, pero no era más grande que eso, güey. Simón. ¿Y todavía sigues el skate ahorita? O- Sí, todavía. De hecho, trato de, pues, cada que se puede subirme a la tabla. Y Sí, de hecho me esguincé ayer, güey. Ajá, sí. Vengo madreado de la mano, sí. Fucking pain. Sí. Feel the Ay, pain, feeling Quieres the seguir pain. sintiéndolo, ¿no? Sí, no, es que no se deja. O sea, de una u otra forma, ya que estás en el skate, sigues involucrado. O sea, es cultura, es escena. O sea, quieras o no, influye en cómo te vistes, influye en lo que consumes, en Sí. lo que ves. O sea, Machín. ya que estás ahí, no hay como manera de salirte, ¿no? Sí, es la peor droga. Sí. Ya no sales, güey. Volviendo a eso, pues en el crew pues, alguien tenía que grabar, alguien tenía que tomar fotos y yo fui ese, güey. Y me inspiraba mucho Ativa Jefferson, creo que Sí. fue un muy gran referente. huevo. Mike Plavak, joyota su fotografía en film y blanco y negro. Sí, sí. Todos los retratos que hizo en los 90s y luego las fotografías que hizo en el deporte ya con el básquet. O sea, neta me encantaba Mike Plavak, ¿Sí Ativa. viste su libro? Sí, Sacó sí un libro. está chingoncísimo. O sea, de videógrafos, Beagle me encantaba. Neta, todo. John Shake. Baker. Shake Jan y Baker, neta, fueron como muy grandes inspiraciones en cómo yo grababa. Y pequeños crews que se armaban en ese entonces. Me acuerdo de
Cold Gravy, que salía mucho en Thrasher. Me encantaba ver sus videos y luego Warm Gravy, ¿no? Todo ese show me gustaba como esa más como manera más cruda del skate, no tanta producción. Porque, por ejemplo, también está Tyler, videógrafo, ¿no? Ty Evans. Ty Evans, sí, gracias, Ty Evans. Sí, gracias. Entonces está Ty Evans, pero tiene mucha producción, es como muy grande, todo como muy pulcro. Y muy cinematográfico, me encanta. Pero consumirlo, como que la parte de hacer, me gustaba más como esa onda más cruda, ¿no? Ajá, sí, aquí en cortito con el fisheye y todo, sí. ¿Te gustaba también grabar los hijinks? Así, cosas que pasaban. Sí, por supuesto. El B-roll siempre tenía que estar ahí presente en los videos y todo. Es lo chido Sí, yo no soltaba la cámara, yo era loquito de que traía todo el tiempo la cámara en la mano. Llegaba a la casa, quitar la SD, meterla a la compu. En ese entonces no sabía manejar los programas de Adobe, lo metía a Sony Vegas y a Sony Vegas editar horas y horas y horas. Y se lo metió el PowerPoint y chingue su madre. A ver cómo sabías. Puedo hacker. Hasta en Excel me los aventaba. Y pues sí, ya después con 18, 19 años, pues llega el momento en que tienes que decidir qué hacer de tu vida. ¿A los cuántos? 18. Ya valió, güey. Verga, no era hasta los 36. Estaba pensando en 40, ya aliviar. Sí, alivianarte. No. ¿Cómo que ya voy tarde? Desperta la vida. No, pues a los... Pues que no le dije que tenía 30 y se ofendió, güey. Dice, no, espérame, todavía tengo 29 todavía. No, y pues a los 18, 19, pues te toca decidir qué hacer de tu vida. Me encantaba el foto y video. Yo ya estaba bien enrolado en ese tema, pero... Pues no sé, cositas y detallitos de eso no me encantaron. Pues las desveladas editando, el aguantar a clientes, el aguantar no me gustó, quiero algo más, ¿sabes? O sea, como esos detalles de estar como rebotando tu trabajo con alguien más y las ideas. No me encantó y siempre me fui un curioso del cuerpo humano, güey, de la salud, de estar viendo biología y cosas así. Entonces, sabía que la salud iba a ser como mi rumbo. Sin embargo, no tenía paciencia para ser médico. O sea, lo respeto mucho, trabajamos mucho en conjunto, pero no tenía la paciencia para estudiar 10 años. La neta, mis respetos para los que aguantan tanta friega. Más, güey. Sí. O sea, es que nunca acaba el estudio, ¿sabes? Sí, pero 10 años así en educación formal para apenas empezar a percibir un ingreso. O sea, 10 años es sin especialidad. Ajá, no. 6 sin especialidad más 4 para tu especialidad. Okay. Entonces, estás hablando de 10 años para ser un especialista. Y no te digo subespecialista con alta especialidad, o sea, estamos hablando de especialista nada más. Y esperar tanto tiempo para un ingreso, como que muy desesperado yo. Psicología no me gustaba nada, dentista no me gustaba nada. Fue como por descarte que llegué a terapia física, ¿no? Y ya, pues de alguna manera nunca quise dejar de lado el skate. Entonces seguía patinando durante la uni y todo. Empecé a topar a banda porque quieras o no, pues estás en Chapu, cotorreas, conoces banda, como que estás ahí. ¿Qué onda? Porque si algo tiene el skate es que, güey, tienes una tabla y ya te saludan, ¿sabes? O sea, sí, ajá, no te han visto nunca ni nada, pero pues estás en Chapu, estás ahí patinando y llega alguien con otra tabla y es como, ¿qué onda? Y ya te ven tablear, güey, te aplauden tu truco. O sea, como que esa hermandad está presente, está muy chido. Y ya, por azares de la vida, un día me tocó ir a Dealer Skate Shop a comprar. ¿Qué fui a comprar esa vez? Elijo tabla, algo necesitaba. O sea, pero ya vivías aquí, güey. O sea, sí. O sea, me vine a estudiar aquí a Guadalajara. Entonces un día llegué a Dealer, estaba este vato en el escritorio, ¿no? Y de que, ¿qué onda? Y creo que llegué con uniforme ese día. Y este vato de curioso de... Ya cerramos, morro. Sí. De que... ¿por qué traes uniforme? Y esto y lo otro. Y empezó a hacer un chingo de preguntas, cagazón, ¿no? Así, ¿ahora es policía o qué? Me está pintando bien cagado. Sí. No, pero yo me acuerdo, no sé qué compraste, pero tabla no era. Porque ahí me llamó la atención de que te vi una tabla como de Kodak, algo. Sí. Güey, me compré una tabla pasada de lanza. Era una girl en colaboración con Kodak. Sí. Y entonces era un strip de 35 milímetros que decía Kodak y girl. Sí. Y entonces fui a comprarle lija y esta le encantó. Por eso vi esa tabla como, verga, eso nunca lo he visto y se veía chido. Y ahí como que le pregunté algo y terminamos ya. Sí, ya fue de que, pues soy fisio, güey, pero pues también tableo. No, pues qué chido, güey, pásame tu número, luego me lastimo, shalala, y ya quedó. Luego me lastimo. Luego te veo, güey. No, pues, de repente me lastimo, dice, ajá. De que chale te necesito, dijo. Y ya, después a los meses. Al siguiente día ya fue. No. Pasaron unos meses, güey. Nos topamos en redes, así que compartimos redes. Topé su trabajo, topó mi trabajo de foto que yo tenía ahí como en mi otro perfil. Y ya después sí se necesitó el
verme, ¿no? Así de, güey, la neta me chingué, puedes checarme y todo. En ese momento era por un dolor en la parte interna del tobillo, ¿no? Ese piquete que estaba ahí. Sí, creo que es el que siempre... Ajá, que siempre está. Ajá. Ahorita y ya este vato fue como la puerta a tratar más banda aquí en Guadalajara, ¿no? Llega él, llega el Kikes, y luego empieza a caerle toda la banda de Dexlix a tratarse conmigo. De repente hay banda de visita de otros lugares y el Kikes los lleva. O sea, saludos al Kikes, neta tipazo, que me recomienda un chingo. O sea, es de que ve, chécate y tal. Entonces, sí está padre que gracias a Andrés y Kikes, pues se abrió la oportunidad a ver otros skaters y apoyarlos en su recuperación, ¿no? Creo que de los últimos que me tocó ver antes de que se fuera fue el Gus Nachas, que fue por un dolor de una caída muy fuerte que tuvo en un handrail, donde quedó con un dolor muy fuerte en un tendón y pues tratamos de alivianarlo, sí. Y así, o sea, nunca me despego pues de esa onda del fisio y el skate. Siempre trato de combinar. Aparte, pues van de la mano, güey. Pinches skates todos los días están acá vergueados, güey. Sí. Todos los días. Sí, de hecho yo iba con fisios. Ese dolor que te dije que siempre he tenido crónico, fui con un fisio en Providencia y le hacía preguntas, güey, no me decían nada así. Yo investigaba, yo como, güey, esto y esto, y no me decía nada y yo siempre traía esa intriga de... Nada más le decía, ¿vas a pagar en efectivo o en tarjeta? Y ve pagando desde antes, ¿verdad? Porque parece que va a correr ese cholo. Está chaparrito ese, pero se ve que corre rápido, ¿verdad? Sí. Ágil. Qué loco, ¿no? De feel the pain a heal the pain. Eso no. Eso, ahí para que sea tu slogan. No, y llegué con este güey y fue como... Fui a la primera sesión y luego ya de que... Pues, güey, le preguntaba cosas y este güey me resolvía así como para empezar es skater y sabe bien como la conexión entre el cuerpo, cómo te chingas y demás. Sí, y ya fue como... Pues más que nada... El güey me resuelve mis dudas y ya fue como, güey. Lo conocemos como mecanismo de lesión. O sea, conoces perfectamente el mecanismo de lesión, ¿no? O sea, como platicabas de que avientas la tabla, la avientas muy tarde y caes con el tobillo hacia adentro, ¿no? Ajá. Sí. Y nosotros sabemos que es un mecanismo de lesión en inversión y qué estructuras se comprometen, quién se comprime, quién se estira. O sea, esa parte pues sí la comprendes y es lo que siempre le explicaba, ¿no? De, mira, este dolor puede ser porque en el maleolo interno se comprimen los tejidos, puedes generar un poco de cicatriz, en los ligamentos laterales se distienden, se pueden rasgar, etcétera, ¿no? O sea, siempre era como esta idea de explicarle como qué pasaba dentro del tobillo y todo. Sí, y explicar lo que le íbamos a hacer, ¿no? O sea, mira, vamos a intentar desinflamar o íbamos a intentar generar analgesia. O sea, le iba platicando como todo el show de cómo era, ¿no? Sí, al grado de que es que eso está bien perro, porque es como dices, entiendes cómo se lesionó, güey, y sabes que está afectado, ¿no? No que otro doctor va a ser como, o sea, sí, tu lesión, pero ¿cómo no se les despega las patinetas? Yo lo mío, usted lo suyo. Güey, puta madre. De hecho, en este esguince, el más fuerte, el que traigo ahorita, fue mi primer esguince y el más fuerte. Y andaba con Gordo grabando en Classic. Tú estabas ese día, güey. Sí, en ese que estabas grabando. Sí, me dijiste. Y me fui directo al hospital y un doctor X, así bien random. No hay pedo, póngale yeso y así, inmovilízate dos meses, así me dijo, güey. Y era una esguince, según yo, no tan heavy. Y me querían así inmovilizar, pues. Y otro güey así le marca al Gordo, no sé qué pasó ahí, que le dijo como, güey, no, inmovilizar no, güey, que se rehabilite desde ya. Si puede pisar, que pise. Entonces, como ahí el Gordo le dijo, no, güey, no queremos yeso, solo radiografía y fuga, güey. Sí, entonces, fíjate como que ese güey me iba a enyesar y... Sí, fíjate que ahorita tenemos un tema porque está la vieja escuela y la nueva escuela de la medicina de trauma y ortopedia en una pelea constante, ¿no? Porque hasta hace unos años todo era de esguince enyesado, porque a mí me tocó en la secundaria. Fui a mi graduación de secundaria enyesado porque justamente me había esguinzado. Yo de rebelde me quité el yeso y al final fui a la ceremonia sin yeso, pero el punto es que yo estaba esguinzado y con el pie inmovilizado, ¿no? Pero al día de hoy un ligamento no se beneficia. Sabemos que un ligamento no se beneficia de la inmovilización. Se beneficia de empezar a darle algo que llamamos nosotros carga progresiva. O sea, ¿te das cuenta que un tejido lesionado no es que no se le deba dar carga? O sea, no es que no se le deba estresar, sino simplemente debes de bajarle la carga
y empezar a subirla poco a poco, ¿sabes? Porque eso es lo que va, al final de cuentas, fortalecer al ligamento y que regrese a ser funcional. De lo contrario, tú le quitas la carga al ligamento y lo que va a hacer es debilitarse más, y el día que cicatrice va a cicatrizar más débil. El punto es que un tejido lesionado tiene toda la capacidad de repararse y tiene una ventaja muy chingona, güey, de repararse más fuerte de lo que era, ¿sabes? O sea, como cuando solda el hueso, ¿no? Que dicen que ahí está más duro. Literalmente, o sea, como hay más callo, como se hizo un callito alrededor y hay más cantidad de tejido, pues a lo mejor es más fuerte, ¿no? Y por ejemplo, hemos visto que en los tendones que tienen ya una destrucción de su matriz celular, cuando se les da un buen protocolo de rehabilitación, lo que queda del tendón es más fuerte que el tendón sano. O sea, el cuerpo, debemos entender que es muy resiliente en el aspecto de que si se lesiona, se puede reparar, y lo reparado, bien reparado, queda mejor que el tejido original, ¿no? Entonces entendemos pues que el ligamento y el tendón necesita carga, nada más carga progresiva, ¿no? El problema es que la banda es bien necia y no quiere dejar la tabla una semana a lo mejor, y ahí anda dándole y nunca le dan tiempo al tejido que repare, y repara como puede y queda un tejido muy lastimado, pues. Sí. Esa es mi pregunta, ¿cuánto tarda la reparación normalmente? Mira, de cada tejido es diferente, o sea, el músculo tarda muy poquito tiempo, o sea, en una semana ya ves una cicatrización muy buena, porque está lleno de sangre el músculo, ¿sabes? O sea, está lleno de sangre, está muy irrigado, entonces la reparación es muy rápida. Tema contrario a un ligamento. Un ligamento es un tejido que no está vascularizado y que se nutre nada más de lo que le mandan unos tejidos circundantes, pero no tiene como una arteria que vaya así directamente al cuerpo del ligamento y diga, aquí está tu nutriente, ¿sabes? O sea, son como tejidos circundantes los que le dan sus nutrientes. Entonces, pues es mucho más lento. De hecho, una ruptura de ligamento tarda mínimo 6 meses en cicatrizar lo suficiente como para decir que está fuerte, ¿sabes? Por ejemplo, después de la ruptura del ligamento cruzado, la vuelta al deporte es hasta el 8º o 9º mes. Por ejemplo, ahora lo vi con la videoparte de Ryan Sheckler. Él se rompió el ligamento cruzado anterior cuando estaba haciendo que no me acuerdo si el frontside flip o el backside flip, cuando hace como el slingshot, ¿no? Que lo avienta, lo catapulta. La rampilla, güey. Ajá, la rampilla que brinca como esa barda y que hace el frontside flip o el backside flip, no recuerdo, pero ahí backside, ¿no? Entonces cae con el mecanismo de lesión del ligamento cruzado, que es una rodilla en flexión con una rotación. No, o sea, clavó el pie y gira perdón por interrumpir, pero fue en el ollie los dos barandales que cae y se le va esta madre. Sí, no me acuerdo, pero en una de esas se lesiona el ligamento cruzado y mínimo era estar 8 o 9 meses. Sí. Una historia diferente con los ligamentos del tobillo, porque en unas 3 semanas tú ya puedes hacer un retorno al deporte y poco a poco, paulatinamente empezar. Pero esas 3 semanas no estás descansando, sino lo que estás haciendo es un entrenamiento específico del tobillo. Al día de hoy ya no es como que lo subamos al BOSU, que es esas cosas donde son inestabilidad y así, sino nos enfocamos en, a ver, ¿quién le da estabilidad al tobillo? Si no son los ligamentos, un tibial anterior, un tibial posterior, unos gastronemios, que son los de la pantorrilla, ¿no? Y empezar un protocolo de fortalecimiento específico de esa musculatura, empezar a mejorar el tema propioceptivo, que es algo que se pierde mucho. La propiocepción es la capacidad del cuerpo de reconocer dónde está sin necesidad de verlo. O sea, tú sabes. Mi palabra favorita, mi segunda palabra. tú sabes perfectamente. Tú sabes dónde está tu cadera, tu rodilla, tu pie sin verlo, porque tu cuerpo percibe. Y un órgano propioceptivo es el ligamento. Él tiene muchos receptores de información que está mandando todo el tiempo de dónde está la estructura para que da propiocepción. También las cápsulas articulares, que también se lastiman mucho en los esguinces. Entonces, mucho es reeducar la propiocepción, y para eso no necesitamos BOSUs. Con el hecho de ser conscientes del movimiento controlado, viéndote en el espejo, siendo consciente de lo que haces y cómo lo haces, se reeduca muy bien la propiocepción. Una manera muy fácil de suplir la propiocepción al inicio es con información visual. Entonces mucho es ver qué estás haciendo, ver cómo lo estás haciendo, trabajo frente al espejo, que trabaje a nivel cortical tu propiocepción y que permita que esa estructura se pueda volver a sentir igual que antes, porque es un tema que siempre queda sentido, pero es porque no se siente igual. ¿Por qué? Porque la cuestión propioceptiva quedó alterada, ¿sabes? Es ahí donde se conecta como un trip nervioso, donde me ha pasado pues que a veces duro puteado un rato, pero cuando empiezo a, como dices, a ser consciente, te alivianas en corto, pues como si fuera una barrera mental entre que... Correcto. Sí, he puteado un ratote, pero cuando yo ya estoy siendo consciente de esos movimientos donde no llegaba, me aliviana un corto. Sí, fíjate que cuando una estructura se lesiona, el cerebro, el sistema nervioso central se llama, tiene la capacidad de apagar ese músculo para empezar la reparación, ¿sabes? O sea, a veces caminas mal, no porque quieras, sino porque el cerebro dice, esto está lastimado,
hay que dejar que se repare, entonces apaga el músculo que no quiero que esté funcionando y hago que a fuerzas la persona tenga que bajarle a su ritmo. Porque no tiene la fuerza, ¿sabes? Eso nos pasa mucho en el cruzado anterior. Lo operan y el paciente es día 1 después de la cirugía y ya no puede contraer el cuádriceps. Dices tú, ¿por qué? O sea, al cuádriceps no le hicieron nada. O sea, movieron adentro de la rodilla, pero el cuádriceps, su tendón está sano. ¿Qué pasa? Se llama una inhibición artrogénica. O sea, es el cerebro que se está reparando esto, hay que apagar ese músculo y lo apaga. Es que loco. Entonces tienes que volver a ser muy consciente y ser así de que súper concentrado, y es esa barrera mental que dices. Reeducar a la corteza sensitiva, a la corteza motora, que vuelva a mandar el impulso correcto y que vuelva a mandar el tono. Porque es tono muscular lo que se pierde. Entonces, pero es un trabajo de mucha conciencia corporal, ¿sabes? Muchas veces más que de la fuerza, es el cómo te tienes que enfocar para que se vuelva a tener el control. A mí me tocó ver varios casos de pros que se empezaron a lesionar el cruzado. Y ya ves que tienen a su propio fisioterapeuta. Sí. Y ese güey, no sé si era ese güey, ¿no? El que les decía... En cuanto te sientas bien, ya puedes patinar, pero patinadores como Jaws. El Homoki, sí. a los 6 meses ya estaba patinando, y luego habían otros patinadores que a los 6 meses ya estaban patinando. Cuando a mí me operaron la rodilla, yo también a los 6 meses ya quería patinar y dije, no mames, se pasan de vergas, güey. Ya después, ese mismo fisioterapeuta se fue dando cuenta que 6 meses era muy temprano para empezar a patinar, porque volvían a lesionarse otra vez ese mismo ligamento. Y ya fue como que no, güey, o sea, tienes que esperarte mínimo un año, o sea, 12 meses. Sí, a veces creemos que el skate es muy diferente de otros deportes, pero no. O sea, tenemos que ver las investigaciones que han hecho, por ejemplo, en fútbol, que son los que más se lesiona el ligamento cruzado. Uh-huh. Y al día de hoy el return to play, o sea, la vuelta al juego está en el 8º, 9º mes, volviendo a su nivel elite hasta el año o pasado el año, ¿sabes? Perdón que te interrumpa. Ahí, güey, creo que es donde a veces... Como el skate es tan nuevo, güey, como en este pedo de la fisioterapia. Ajá. O sea, creo que, por ejemplo, si tienes una lesión, güey, y un médico tradicional, güey, de otros deportes ve que en 6 meses, güey, pero no sabe que un güey que patina ya a un nivel, no mames, güey, le mete acá carrilla machina al cuerpo, güey, y pues... Es que si lo comparamos... A lo mejor se imagina como, va a patinar, se va a pasear. No, güey. No, es que si lo comparamos con otros deportes, o sea, muchos de los impactos que recibimos están a la par del rugby y a la par del fútbol americano, ¿sabes? O sea, por ejemplo, viendo el mecanismo de lesión que tuvo Guznachas en ese handrail, no me acuerdo si eran 12, 14 escalones, pero de la mitad de ellos brinca y cae de lleno contra el pavimento. Creo que ningún otro deporte se enfrentan a ese nivel de impacto en el cuerpo. No. O sea, sé que... Bueno, el paracaidismo, güey. A lo mejor, tal vez. Sí, o sea, chocan contra el piso. Chocan contra el piso. Yo creo que con la misma fuerza que nosotros chocamos cuando no hacemos bien un truco en un riel, ¿sabes? Sí. Pero sí, los niveles de impacto y los niveles de estrés a los que sometemos el cuerpo están muy, muy, muy cañones. O sea, a lo mejor no lo vemos tanto porque no desarrollamos un cuerpo muy, muy impresionante, principalmente porque el skate lo que tiene es que es mucho ejercicio de manera explosiva unos segundos y luego puedes nada, o sea, por un ratote, ¿sabes? Entonces alguien creo que lo comparaba como tipo el box. Porque era como que pam, putazos, güey, y luego descansas, güey. Ajá, pero ellos tienen la cuestión de la resistencia, porque son esos 30 segundos de fregazos, pero luego no paran de brincar. Bueno, y son 12 rounds, o sea, aquí no, aquí es de que te tiras tu línea, te sale chido, sobres, chócala, y te relajas, ¿sabes? Entonces no llega a ese momento de estresar tanto la musculatura para desarrollar esos cuerpos grandes, pero sí de estresarlo a nivel neuromuscular, que a lo mejor como lo hace la gimnasia, como lo hace el momento en el que cachan el balón y tienen que hacer ese sprint cabrón para llegar al touchdown. O sea, creo que sí tenemos una exigencia muy grande, pero muy diferente a otros deportes. Creo que lo que más lo puedo comparar es a lo mejor a gimnasia, en el aspecto que tiene una rutina donde es mucha repetición y agarrar vuelo, pum, hacen su vuelo en el aire y pum, caen, listo, se acabó. Creo que es muy similar la exigencia. Y el impacto yo lo comparo mucho. Lo que sí me di cuenta fue de que me tardó mucho agarrar mi músculo en el cuádriceps.
Machín. Puede tardar hasta más de un año en recuperarse al 80-90% de la masa muscular. O sea, del lado contralateral. Flaquilla, güey. Sí, es de ley. Flaca por mucho es de tiempo, ley. 2 años. Y mucha gente dice, es que es por desuso. Pero a ver, ¿cuál desuso? Si muchos atletas los tenemos en rehabilitación en la semana 2 y no paramos. Y en 6 meses no se recupera la masa muscular. Y no es culpa ni de él ni mía, sino es culpa de un sistema nervioso que no manda la orden bien al 100 porque entiende que algo adentro no está bien y no se manda el tono correctamente. Hasta que el cerebro entiende que ya todo está bien porque a nivel propioceptivo ya se reparó un poco más y a nivel de tejidos están más maduros y ya no mandan a lo mejor esa señal de alerta, pues ya el cerebro dice, va, todo bien, y empieza a mandar la orden correcta. Pero sí llega el punto en el que tú tienes que pelear contra esa barrera de tu cuerpo, si tienes que empujar ese 110 para invitar a tu cuerpo a que todo está bien, ¿sabes? Obviamente guiado por el equipo médico, porque no vamos a pedirle a que haga, no sé, gestos deportivos muy tempranos, porque esos gestos deportivos tan tempranos van a lesionar, que es lo que vemos en el skate, ¿no? O sea, esas exigencias máximas van a llegar en algún punto a volver a tronar, ¿sabes? Sí. De hecho, creo que tú una vez me dijiste como ejemplo de que te lesionas y dices, ok, te dicen, inmovilízate, ¿no? Por otro lado, ya empiezas a moverte. Pero tú un día me dijiste, creo, como ejemplo a Paul Rodríguez, que se buenísimo caso. Los crucial. Fue unos escaloncitos bien chiquitos, me acuerdo. Y era un half cap flip, ¿no? O era un fakey big flip, algo así, en 3 escaloncitos. Half cap flip. Era un half cap flip, ¿no? O sea, eran unos escaloncitos chiquititos, pero cuando cae y tiene una lesión que se conoce como la triada maldita o la triada de Donoghue, que es... Todo, chingarte todo, ¿no? Es chingarte menisco medial, colateral medial y cruzado anterior. Los 3 se van. Y a él hicieron algo muy padre que me encantó. Y ahí es donde dices, es que este vato tiene, yo creo que de los mejores médicos del deporte del mundo a su servicio. Porque ese ejemplo es el que me diste como güey. No lo operaron día 1. Lo operaron hasta 6 meses después. ¿Por qué? Porque si algo tiene el cruzado anterior cuando no son rupturas completas, es que puede tener una reparación espontánea, ¿no? O sea, ¿sí? Sí. De hecho, hay un nuevo protocolo que presentaron hace poco que por unas semanas, por 4 o 5 semanas, dejan la rodilla con una férula 90 grados, aproximando el cruzado anterior lo más posible para que tenga para que solo se pegue. No mames. Sí, esa es la primera vez que hacen el protocolo. Vieron que más del 80% de los pacientes tuvieron una reparación espontánea. Sin embargo, también vieron que aproximadamente el 14% tuvo una ruptura. Entonces, de que falta estudio del protocolo, falta a lo mejor ajustar detalles para que quede al 100. Pero con Paul Rodríguez hicieron algo muy similar, pero a él le pusieron una férula en extensión completa y lo tronaron en general de su cuerpo completo. O sea, te vas a ir a entrenar tu cuerpo a full. Entonces él estaba en los Red Bull Headquarters entrenando en su fisio, entrenando. Estaba entrenando tren superior, estaba entrenando abdomen, cadera, la otra pierna. Todo lo que no involucraba la rodilla lo estaba haciendo al 110%. Eso está bien cabrón. Estaba haciendo rutinas pesadísimas. Dejas de moverte, pues. Sí, me acuerdo Jamás dejas de moverte. Lo mismo pasó con este luchador de MMA que también hizo boxeo, Conor McGregor. Cuando se fractura tibia y peroné, al día siguiente él está en una foto haciendo press de hombro con el pie enyesado en una mesita. Y es que es eso, o sea, no porque estás lesionado significa que tienes que dejar de hacer. Solamente adaptas a algo más que prepare tu cuerpo. Por ejemplo, el skate es mucho trabajo de cuádriceps, de gemelos, del psoas ilíaco, que son músculos que te dan el pop. Pues a trabajar esos músculos de la pierna sana, y los que puedas trabajar de la pierna afectada, trabájalos para que mantengan el ritmo, mantengan la fuerza, y el día que te den de alta de tu lesión, tú mantengas tu nivel. Porque ¿qué es lo que pasa? Nos dicen, no puedes tablear, y decimos, pues no hacemos nada. No, nos la pasamos Netflix acá, Simón, cotorrear con los compas ahí, pero ya no estás haciendo vacaciones completas. El YouTube naranja, ¿no? También. y el manager, güey, no estés chingando, estoy lesionado, ¿verdad? Y el punto es 6 meses que te veo. Otros deportes nada más se van del gesto deportivo, pero siguen entrenando. Y eso es lo que es algo que no tenemos nosotros. No tenemos esa educación por seguir preparando el cuerpo. Entonces, cuando llega el momento de la cirugía de Paul, pues bien interesante porque su recuperación fue muy rápida. O sea, como que nunca se fue de la escena. Simplemente en vez de verlo patinar, lo veías entrenando y de repente cirugía, unos meses fuera, pero pum, ya está de vuelta. Y él sí no se volvió a romper su cruzado porque hicieron un protocolo bien interesante donde le dieron tiempo a su rodilla de sanar lo que tenía que sanar y entrar a juntar, pegar o suturar lo que había que suturar que no pudo solo. Pero dejaron que su cuerpo solito se reparara. Y algo bien interesante es que el ejercicio cardiovascular general
manda mayor factor de crecimiento a las zonas lesionadas. O sea, si tienes lesionado un tobillo, güey, si tú haces trabajo de miembro superior, si tú trabajas tu abdomen, ese aumento en el metabolismo de manera indirecta va a afectar al tobillo y va a ayudar a que repare más rápido. Diferente a que te tires a la hueva y obviamente tu metabolismo está bajo y eso va a hacer que el metabolismo de esa zona lesionada también sea más bajo de lo que debería ser. A mí sí me tocó ver el proceso de Paul Rodríguez. Los episodios. Sí me lo quemé todo. Porque yo en ese momento también estaba pasando por lo de la rodilla. Fíjate que ahora me doy cuenta que Lynch tenía razón, güey. O sea, me operaron después de 1 año y medio. O sea... Para que veas. Bueno, ahí porque no había material, no había cirujano. Es como cuando a mí, güey. No había material. Bueno, han llegado no las te esperas, agujas, güey. De cita en cita. Y ya después de que operan a Paul Rodríguez, sí veo como que lo meten así como a ejercicios otra vez. Pero algo que sí noté de Paul Rodríguez, que él mismo lo dice, es que, o sea, sí tengo todo mi, ¿cómo se llama? Todo el equipo chido, pero en lo mental sí lo estaba afectando porque era su primera lesión. Exacto. Sí, súper grave. Yo creo que sí, porque el vato pensó que ya no iba a patinar. Exacto, yo creo que mentalmente lo estaba afectando. Una carrera en skate es muy cortita realmente. O sea, son pocos los patinadores que están arriba de sus mid-30s, o sea, de sus 30 y tantos, patinando a un buen nivel, ¿sabes? Sí. Y él se estaba acercando a ese nivel de 30. ¿Cuántos años tiene? ¿36? Tiene 39 ahorita. 39, no manches. O sea, a lo mejor tiene como 36, 37 años. O sea, por arriba de la media de lo que dura un patinador profesional. Entonces, estaba yo creo que enfrentándose a la idea de, pues a lo mejor es el fin, ¿no? Sí. Y sí, o sea, el acompañamiento psicológico es muy importante, principalmente para que te creas que sí tienes la capacidad de... Porque esa barrera mental a veces no es nada más esa corteza sensitiva y motora que está modulando la señal a la baja, sino también esa parte de la corteza frontal, la parte del raciocinio que te está diciendo no lo hagas, ¿no? Pero cuando tú tienes toda la habilidad y tienes los skills o el set de skills para poder lograrlo y que tu misma cabeza te esté diciendo no, sí necesitas ese acompañamiento psicológico de tú puedes, dale, o sea, mídete, o sea, ve viendo que sí puedes. Pero sí es una limitante muy grande y más en el deporte. Simón. Porque lo que me comentó Andrés que tú le dijiste de su tobillo fue de que, güey, patínalo, haz ejercicio y patínalo y a ver cómo te sientes en 1 mes o 2 meses. Correcto. ¿No? Es por o sea, también lo que mencionaste ahorita del cuerpo se regenera solito. Es resiliente, el cuerpo es resiliente. O sea, tengo pacientes con columnas destrozadas, cuerpos vertebrales colapsados, que están de pie, están caminando, viven sin dolor. Y es algo que debemos entender. La estructura lesionada no es a fuerzas dolor. Nosotros todos tenemos lesiones asintomáticas. Por ejemplo, mucha gente vive con lesiones del hombro y nunca les da guerra. Rupturas parciales del tendón, bursitis en el hombro, problemas que a mucha gente los dobla del dolor. Mucha gente vive con lesiones asintomáticas. Yo creo que de la población en general, mucho porcentaje vive con hernias de disco asintomáticas completamente. Que si les hacemos resonancia, ahí está la hernia, ahí está bombado el disco intervertebral. Pero el paciente sin dolor, sin síntomas. O sea, eso nos explica que no toda lesión a fuerzas es dolor, ¿sabes? Y cuando hay dolor, debemos entender qué lo está generando. Porque el dolor se genera en 3 puntos diferentes. En el momento agudo, pues el sangrado, el proceso inflamatorio, los biomarcadores del dolor están presentes. Eso estimulan a los receptores y mandan la señal de dolor. Ese es el primer punto donde puede haber dolor. El segundo punto es a nivel medular. Cuando un dolor dura mucho tiempo, si algo pasa en la médula espinal que se conoce como sensibilización. Entonces, tenemos unas neuronas que son discriminadoras. Son como cadeneros del sistema nervioso. Ellas deciden qué información pasa y qué información no pasa, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, tú no eres consciente de todo lo que estás sintiendo en todo momento. Tú dejas de sentir esa manguita que traes, yo dejo de sentir los lentes en la cara, dejo de sentir los audífonos porque nuestro cuerpo no puede ser consciente todo el tiempo de toda la información y la médula es la encargada de discriminar esa información y decir, esto no me importa y ahorita me importa esto, ¿no? Tal vez la información visual de estarme viendo a mí en este momento, de estarme escuchando, de estarnos escuchando, como que el cerebro y el sistema nervioso decide qué es importante y qué no. Entonces la médula a veces se sensibiliza tanto, de tanto tiempo recibir la información de dolor, que ya no es la periferia enviando información de dolor, sino cualquier información sensitiva que atraviese de la periferia a la médula, ya la va a percibir como dolor, porque conocemos que está sensibilizada. Si eso se cronifica más, lo que pasa es que ahora la información que va de la médula hacia el sistema nervioso central, que tiene un relevo tálamo y luego corteza,
pues esa corteza se puede también sensibilizar al dolor. Y ahora es un dolor central. Ya no es el tobillo lesionado, ya no es la médula sensibilizada, es el cerebro que tanto tiempo le llegó la información de dolor que ella misma dice duele. ¿Sabes? O sea, hay dolores que son de aquí arriba. Sí, no. Y no eres tú queriendo tener dolor, no eres tú queriendo hacerte el mártir, o sea, es tu cerebro que está tan sensible a la información que todo lo percibe como dolor, ¿no? Es como la gente con depresión, no quiere estar triste, güey, su cerebro químicamente está alterado y no puede estar feliz. De igual forma, un cerebro con dolor crónico, el dolor eventualmente lo que va a hacer es que va a sensibilizar tanto la corteza que ella misma va a generar el dolor, sí, ¿sabes? Un dolor central. Entonces, tenemos que ver en qué momento se encuentra el dolor para saber cómo atacarlo, ¿sabes? Si es un dolor de un tejido agudo, pues es bien fácil o muy padre, porque el láser pulsado, el ultrasonido, la electroterapia con componente galvánico, todo eso te quita la inflamación, el ejercicio con carga progresiva y quedas chingón. Si es una médula sensibilizada, bueno, tenemos otras intervenciones un poquito más efectivas para manejar ese tipo de dolor, sigues con el ejercicio y tal. Pero cuando es central, o sea, no le vamos a poner electroshocks al cerebro, ¿sabes? Va más hacia la parte psico, va más hacia la parte de cómo te podemos reeducar para que entiendas tú y entienda tu cerebro que todo está bien y que pueden seguir adelante, ¿sabes? Sí, incluso hablando como de mi lesión, yo le platicé al Boya, ¿no? De que ocupaba operación. Y curiosamente Edson me dice, güey, necesito reconstruirte el ligamento por fuera. Exacto. Yo siento todo el tri por dentro, como todo el dolor es por dentro, y él me quiere reconstruir por fuera, que es la misma operación del Cebolla, pues. Y con Cebolla pasó algo así, yo creo, porque el güey, como estaba patinando normal, se ocupó como en su escuela, en su maestría y en la tienda, y dejó de patinar un poco y empezó a tener este dolor. De hecho, ese güey se chingó donde yo me chingué. Sí, y otro compa se chingó ahí, así que nadie vaya a ese spot ya. Ya está maldito. Ya. Pero ¿Cuál es? Rétame. No, cabrón, estás viendo, güey. Queremos alivianarte. Pero oye, lo que les comentaba a ellos en el podcast pasado fue de que pues mi muñeca siempre fue caer, mi muñeca y todos los días me duele, güey, pero ya no le pongo tanta atención al dolor. Pero de repente si me concentro así de que me está doliendo, pues sí empiezo a sentir como un dolor bien fuerte. Y deja tú, si te estresas psicológico o emocionalmente, también el dolor de la mano va a aumentar. Si hay esa conexión en el dolor crónico con el estado emocional de la persona. Sí. O sea, si estás estresado, la mano te va a empezar acá a dar lata, ¿no? Te vas a empezar a acordar de la mano. Okay. Sí, eso siempre es esa conexión. Y más en el dolor crónico. ¿A qué se debe de que ya no le pongo atención y pues ya no me duele? O sea, no me duele. No. Porque fíjate que hay lesiones. Son las células discriminatorias, ¿no? En parte, ya no bien experto, ¿no? El sistema endocrino, si te fijas, güey. Es que este güey es moreno y... Por su tez, por su tez humilde, güey. No, pero yo no sé, mira, güey, soy güero, mira, güey. Lo malo de la... No, fíjate que cuando una lesión ya no es aguda, sí, a menos que estreses el tejido, es cuando te va a empezar a dar lata, ¿sabes? O sea, mucho de lo que vi es que hay como algunas osificaciones heterotópicas, o sea, hay como ciertas calcificaciones ahí que no deberían estar, porque ocurren por el estrés constante. Mira, el cuerpo cuando calcifica o cuando genera estas adherencias, cuando hay un evento inflamatorio que no puede controlar. ¿Por qué no lo puede controlar? Porque a lo mejor es agudo sobre crónico. Tú tienes ya una lesión crónica ahí, el cuerpo está intentando repararlo, pero lo llegas otra vez y vuelves a inflamar. Entonces es un evento agudo sobre uno crónico. El cuerpo llega al punto en el que se enfada tanto del intentar... el sistema neurovegetativo se enfada tanto de intentar reparar que lo que dice, ¿sabes qué? Encapsúlame esa bronca. ¿Y qué es lo que hace? Manda ya a la colágena a enmarañar, a hacer un tejido, una maraña de colágeno alrededor de eso, y eso es lo que conocen como fibrosis. Y eventualmente esa fibrosis puede llegar a calcificarse y quedar como un tejido duro, que también es lo que pasó con Andrés. Los movimientos de inversión forzada del pie, o sea, de llevar el pie hacia adentro, sí, rompen los ligamentos laterales, pero comprimen todo el compartimento medial. Entonces ese impacto de comprimir el maleolo interno, que es el de la tibia con los huesos del tarso, pues lo que genera es que eventualmente genere esas osificaciones, esos tipos osteofitos alrededor del... De hecho ves mis tobillos y está inflamado. Pero no está inflamado, hay un hueso extra. Y ese hueso extra porque en algún momento la inversión forzada hizo que chocaran los huesos del tarso con el maleolo y ese impacto genera inflamación y el hueso inflamado no sabe otra cosa más que generar más hueso.
¿sí? Por eso el desgaste articular deforma las articulaciones, porque es esa inflamación crónica que hace que el hueso inflamado genere más hueso. Así de simple. O en las muñecas, que la inflamación crónica de los túneles de la mano, pues empieza a generar esas calcificaciones alrededor, ¿sabes? Okay. O incluso alguna fractura que no te hayas dado cuenta en su momento que haya generado un exceso de callo óseo, sí. ¿Sabes? También hay lesiones sordas de la muñeca, del carpo, o sea, fracturas que van sanando y como Dios lo debe entender. Sí. Sí. Y de hecho, las lesiones del carpo son peligrosas porque los huesos del echar memoria, güey. Los huesos del carpo pueden generar algo que se llama necrosis avascular, que es por la fractura pierden la arteria que alimenta ese hueso y se puede morir. Y hace cuenta que se está pudriendo un hueso por dentro de ti y se tiene que operar y se tiene que retirar y es un relajo. No mames. Sí. Las lesiones... Y por ejemplo ahí, güey, si tienes una lesión y genera como esa calcificación extra, ¿qué, güey? ¿Te lo raspan o cómo? Sí, o sea, tienen que abrir y tienen que limpiar los tejidos. O sea, si esa calcificación está alrededor de un tendón, raspar el tendoncito, limpiar, limar, así como con un Dremel, así a limar. O sea, porque es probable que por esa calcificación tu tendón esté pegado así. Esté pegado o esté cortando o se esté lastimando o aplastando y el hecho de estar moviendo tu mano genera una nueva inflamación que luego puede volver a calcificar y así es pero ¿y cómo le hacen para si por ejemplo te raspan el hueso y te quitan esa lesión en el hueso no vuelve a generar el tendón pega ahí mismo con el mismo? Sí. Siento que lo mío es como que está un hueso ahí y el tendón está ahí por dentro. Fíjate, el riesgo. Una pulsera de bolitas. Fíjate que el riesgo ese güey tiene un rosario ahí. Un rosario. Ahí hace el rosario, ¿verdad? La verga. Es su fidget, ¿no? Ándale, güey, sí, güey. Ahí se mata el estrés. Sí, fíjate que sí, el riesgo de que se vuelva a generar ese tejido de cicatriz está latente, pero por eso la rehabilitación es importante porque si controlamos la inflamación no se va a volver a hacer eso. O sea, el chiste es controlar la inflamación, que no se te cronifique. Sí. ¿Y qué es eso? Bueno, eso ya, sí de tiro me la tengo que operar, pero esta es la mala. Esta también. Esa es la buena. Esta es la buena, pero también ya estoy perdiendo mucha movilidad en mi muñeca, güey. Sí. Y lo que le comentaba a Tony es que tengo como pocito que en esta me fue pasando poco a poco de que se me fue como... Sentía que se me iba abriendo poco a poco hasta que ya vi que eso ya estaba Si algo tenemos los skaters es que por el impacto constante en la mano generamos inestabilidad en la muñeca. Sí. Así como se te puede lastimar el cruzado anterior en la rodilla y que ves cómo se mueve, de la misma forma se puede lastimar los ligamentos de la muñeca y esa inestabilidad hace que los huesitos del carpo empiecen a limarse uno contra otro y eso te va a generar osteoartrosis. O sea, lo más probable es que sea un desgaste de la muñeca propiamente. Un hueso desgastado nuevamente empieza a generar osteofitos, empieza a generar empieza a disminuir el espacio entre ellas y eso te empieza a limitar la movilidad de la muñeca. ¿Sabes? Yo pensaba que era lo contrario, güey, que se te separaba. No. Se comprime, güey. Ajá, al principio se separa porque hay inestabilidad. O sea, tú agarras la muñeca y haz de cuenta que puedes separar la mano del brazo. Le puedes hacer así, como un cajón, así de que lo puedes abrir. Pero esa es la muñeca abierta, ¿no? Pero con el tiempo ese juego de limar lo que hace es desgastar y empieza a limitar la movilidad de la muñeca con el tiempo. O sea, de manera aguda, sí, se abre. De manera crónica, lo que va a hacer es limitar la movilidad. Güey. Sí. Y eso ya veo empezar. Ya es consulta, ¿viste? Tengo un tobillo. Ya saca cita, güey. Tengo un tobillo, por ejemplo, que se quedó hinchado, se quedó inflamado. Sí. Y es que mis tobillos, neta, yo me los torcí como más de 10 veces los dos, güey. Entonces, pero este sí de tiro hubo un momento que ya no se desinflamó. Y anteriormente, así como hace algunos meses, me tocó de que de tanto esfuerzo en la patineta, de tanto estar haciendo esto, se me durmió el tobillo, güey, ya no lo sentía. ¿Qué crees que esté pasando en ese? Fíjate que el edema crónico es un tema, porque los tejidos funcionan como esponjas. O sea, haz de cuenta que cuando se hincha, no creas que el agua está ahí flotando de manera etérea, sino el agua está en el intersticio, o sea, en el tejido, en el espacio que hay entre célula y célula, ahí está esa agüita, ¿no? Y lo que pasa de manera crónica es que ese exceso de líquido que está ahí, cuando se estanca, empieza a generar no sé. El líquido ahí, de manera crónica, se empieza a gelificar.
empieza a haber proteínas que se empiezan a infiltrar en ese tejido y literal se vuelve una gelatina. Una gelatina de cierta manera es rígida, ¿estamos de acuerdo? Y no es como que tú puedas sacarle el agua a una gelatina. Para sacarle el agua a una gelatina, pues necesitas volver agua otra vez, ponerle en baño María. Literal, güey. Pero en el cuerpo necesitas comprimir para ir exprimiendo el agua de esos tejidos, ¿no? Entonces lo que tienes es un edema crónico, que es lo que pasó. Esa agua empieza por osmosis, o sea, como hay exceso de líquido, empieza a traer más nutrientes, más células, más proteínas, genera un gel y eso lo que estás viendo es agua encapsulada en proteína, literalmente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También ese edema crónico puede generar una compresión de ciertas estructuras, que si tú empiezas a mover tu pie, obviamente puede aumentar el edema por aumento del riego sanguíneo y metabolismo a la zona, y puede comprimir nervios como el tibial posterior, nervios como el peroneo y dormirte el pie, dormirte la planta del pie o dormirte el empeine, porque si tienen túneles, al igual que hay un túnel del carpo, hay un túnel del tarso y si se inflama, pues se puede comprimir el nervio y darte el hecho de que se duerma, ¿sabes? Sí, porque en esta mano me empezó a dar el síndrome de túnel carpiano, güey. En esta mano sí ya se me empezaba a dormir y... Pero también hay que ver que chambeas, o sea, si es mucho tiempo en la compu y así, súmale factores, ¿sabes? Era por el mouse. Sí. Ajá, sí. Sí. O sea, se le sumas factores. De hecho, empecé a investigar y sí decía que porque depende de que si estás todo el día en la compu te puede pasar eso, o sea, no sé si sea normal. Es muy normal sí, en la crónica, de manera crónica. Sí. O sea, no te va a pasar un año trabajando en la compu 2, sino son 10, 12, 15 años. Las secretarias es un hecho que todas van a tener. Sí. Cuando se jubilan, ahí las tenemos de túnel del carpo, todas operadas o en terapia de túnel del carpo. Sí, escuché que si te lo operas no tiene mucho caso. Fíjate que sí y no. Cirugías donde el dolor no es tan severo no tiene tanta tasa de éxito. Cirugías donde el dolor ya es severo, incapacitante, operas, es una recuperación casi completa. Sí, porque yo supe de un vato, güey, que por el mouse, pinche huesillo, güey, que era como una versión súper pasada de verga de eso, güey, y creo que se le quebró, güey, o no sé qué, tuvo como una fisura en esto, güey, no este huesillo de tanto acá, güey. Pinches gamers. Lo tuvieron que operar, güey. Ahora programador, güey. ¿Cómo vamos en el tiempo? Pues queda ya poquito. 53. Sí. Va. Yo creo que te animas a venir como otra vez. Claro, encantado. Okay. Sí. Nada más platícanos un poquito de lo que estás haciendo hoy en día, pues que te estás dedicando más. Fíjate que en la consulta, en mi clínica, aquí en Guadalajara, nos dedicamos mucho al manejo del dolor crónico y al manejo de lesiones nerviosas, ¿no? Y estamos entrando en esta parte de la terapia invasiva como para ayudar a reducir el dolor de manera más rápida. Por ejemplo, algo de lo que le hicimos a Gus Nachos antes de que se fuera fue hacerle algo que se llama proloterapia, ¿no? Infiltrar pequeñas cantidades de procaína en los tejidos para ayudar a generar analgesia de su lesión tendinosa y que pueda doblar y estirar la rodilla de una manera menos molesta, ¿saben? Además de las recomendaciones de ejercicio, de liberar ese tendón, de que no esté adherido a otras estructuras y tal, ¿no? O sea, es mucho lo que hacemos en la clínica, ¿no? Buscar intervenciones rápidas y efectivas para la solución del dolor, que yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, si acuden a consulta conmigo, no es para que les dé una cátedra de que tienen que hacer ejercicio y comer bien, sino resuélveme el pedo, ¿no? O sea, resuélveme lo que yo siento. Entonces, mucho de lo que me gusta es dar una resolución así rápida, decir, mira, esto nos va a quitar el dolor ahorita, en chinga, y por favor, empieza a cuidarte, empieza a dar las recomendaciones, pero ya el paciente al sentirse más cómodo, menos adolorido, pues puede a lo mejor hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? No de a fuerza, sino por gusto, porque ya no tiene tanto malestar, ¿no? Entonces, en la clínica sí nos dedicamos al manejo de dolor crónico, manejo de lesiones nerviosas, y trauma-ortopedia, ¿no? Además de que mi enfoque por mi especialidad es neurorehabilitación, que sí está muy fuera del tema de ahorita de lo que estamos platicando, ¿no? De skate y todo esto, pero me dedico al manejo del derrame cerebral y al manejo de las lesiones medulares, que es algo en el Hospital Real San José de Valle Real. Estoy en una clínica que se llama Verita Neuro, manejamos las lesiones medulares, y en la clínica donde estoy, mi clínica, también manejamos el accidente cerebrovascular, que es la gente que sufre derrame y se le paraliza medio cuerpo, ¿no? Pero creo que eso es punto y aparte, o sea, como competente a esto es eso.
Pero yo creo que sí nos puede ayudar también entender como un poco nuestro cerebro, ¿no? Sí, definitivamente. Al momento de que nosotros patinamos. Sí. Podemos platicar de cómo el cerebro aprende, los engramas del movimiento, cómo se vuelve un second nature, una segunda naturaleza, algunos trucos, algunas cosas, y cómo se guardan, y esos programas están ahí, y en el momento que tú los necesitas, el cerebro los evoca, o cómo los puedes mejorar, o cómo podemos hablar de la imaginería motora. Por ejemplo, algo que me encanta y no entendía mucho, no sé si les gustaba ver Street League. Sí, me encanta verlo. Pues bueno, Paul y algunos skaters eran mucho de estar esperando su turno, pero estaban haciendo el truco con las manos. Y estaban ahí nomás viendo la escalera y haciendo como que hacen el truco. Sí. Y yo decía, ¿qué traen, no? ¿Qué traen estos locos? Porque hacen como señas con las manos. Tenía música tecno. Ajá. Estaba acá. Y el punto es, eso se llama imaginería. Lo están visualizando. Se llama imaginería motora. Resulta que cuando tú piensas en algo, se activan las mismas áreas que si lo estuvieras haciendo. Entonces, entre más estaban imaginando, hace cuenta que estaban haciendo intentos del truco. Y si algo tiene, es que si te puedes visualizar haciéndolo, lo más seguro es que lo puedas hacer. Y si no te visualizas haciéndolo, lo más seguro es que no tengas esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban intentando el truco en su cabeza, o sea, perfeccionando esa orden que iban a mandar a las piernas, para que cuando llegue el turno se pueda realizar, se pueda ejecutar de una manera perfecta, ¿sabes? O sea, entonces podemos hablar de eso, de cómo podemos ahora integrar estos conocimientos que tenemos en decir, güey, si no puedes patinar, imagínate que estás patinando. O, por ejemplo, gente lesionada medular que ve a gente caminar en videos, se activan las áreas de caminar del cerebro como si estuviera él caminando. Simón. Entonces, pues, está interesante porque decir, güey, o sea, entre más videos de skate veo, mejor skater me vuelvo, y lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí, entre más consumas contenido de gente patinando, lo más probable es que tengas mayores capacidades para patinar. Y eso está comprobado conmigo porque eso me pasó hace poquito de que no podía patinar mucho. Incluso después de la operación de la rodilla yo ya no pensaba que iba a empezar a brincar otra vez escalones. Yo soy mucho de gaps. Así, gapseo machín. Ahí está el resultado. Ajá, me gusta gapsear. No, sí, güey, porque siempre caía acá. Pero luego ya aprendí a rodar. O sea, aprendes a caer. Tú eres mañoso, ¿no? Aprendes a caer, Simón. Y incluso en las caídas de alto impacto aprendí a rodar. De que no caer tan seco, sino que... Sí, para no tener los heel bruises, ¿no? Exacto. Sienten tremendos. Sí. Tú tuviste uno, me acuerdo. Y en este periodo que empecé a patinar, me empecé a imaginar un chingo de que quería hacer un truco en el de refugio Nollie Hell, y me lo pasé visualizando, y dije, tal vez hasta sí puedo ir y lo puedo hacer. Y fui sin ninguna práctica, obviamente me puse a practicarlos también en el piso, pero todo lo que yo hacía era visualizar, y fui. Y me tardó como 15 intentos y ya estaba destrozado porque ya tenía rato sin brincar, y lo hice. Entonces después de ahí dije, voy a empezar a hacerlo con otros trucos que yo quiero hacer, y fácil me aventé lo de varios trucos, me los aventé sin patinar toda la semana, y nada más iba y lo grababa y los hacía, güey. Claro. Porque todo el tiempo me la pasaba. Es el aprendizaje de hoy. Si lo puedes imaginar, lo puedes hacer. Sí, bueno, muchachos, de acá. Pero sí, para la otra yo creo que estaría bien interesante como platicar todo este tipo de cosas del cerebro, visualización. Podemos hablar perfectamente de temas del cerebro y cómo se pueden implementar aquí a la patinada, temas de cómo manejar el ejercicio cuando se lesionan. Sí, con gusto podemos armar otra. Arre. Muy buena, muy chido, bien. Pues, chido. Relájense ya terminamos. Ya no más dolor. Saludos a la banda de Feel the Pain. Saludos al Marcos, al Tori, al Isaac, al David. Saludos a toda la banda de novelitos. Toda la banda. Se les extraña. Heal the Pain se va a llamar ya. Heal the Pain ahora. Heal the Pain. Así es que ya nos representen Feel the Pain. A huevo, güey. Bueno, Sí, pues güey. ya nada más para terminar, güey, ¿qué emoji quisieras que la banda que llegó hasta aquí pusiera como que para mostrar apoyo, güey? Pues... El monito con la bandita en la cabeza. Que tiene el como emoji una con la vela, bandita en la güey. cabeza. Ya, Simón, sí, güey, a huevo, güey. Está bueno ese. Chido, güey. Sí, chido. No, pues gracias por invitarme. Aquí estamos a la orden. Estuvo A chido, huevo, güey. no, está chido así porque quedan temas para una segunda Machín, vuelta, güey. Aquí estamos. Un chingo de cosas al La aire, güey. mitad. Machín, una tercera y lo que sea, güey. Sí, o sea, está chido, güey, que estés aquí, que nos ayudes a entender varias cosas como patinadores, porque la mera verdad, pues,
ni nos estiramos, güey. O sea, Sí. no estamos educados en esa parte. Lo que pasa tampoco. que lo que tiene el skater es que no se cree que es un atleta, porque nunca le han explicado que es un atleta. Entonces, no entiende que las exigencias a las cuales se está sometiendo son muy grandes y es igual que si estuviera jugando fútbol, básquetbol, béisbol. Lo Entonces, comparaste con gimnasia. sí, totalmente. La gimnasia es estar todo el tiempo ahí como Estirando, calentando, sí, sí, Imagínate. sí. Sí, Y no totalmente. lo hacemos. No, sí. Pues sí. También una parte. Porque como- no había ese reconocimiento como tal. O sea, ¿cómo te la vas a creer si no te reconocen como un deporte? Entonces, y también lo que tiene el skate es que, como nace en la calle, como nace de esta cultura de rebeldía, como que también la parte organizada, como que va en contra de, ¿no? Sí. Ajá. Pero cada vez vemos a más gente más educada en ese tema. O sea, Sí. vi hace poco una sesión que hizo Paul de flat y así, y empieza estirando y empieza calentando. Y se me hace chido, ¿no? Como ver a esos. Que muestra esta parte, ¿no? De que- Nin Williams, velo, ese vato hace ejercicio funcional, se respeto. cuida su cuerpo. O sea, Machín. El Bull Ya Johnson, hay güey. más, ya hay más banda, o sea, patinadores. más patinadores haciendo conciencia de esto. Sí. Está Andrew Reynolds, que está viejo ya y sigue patinando muy bien, pero lo ves antes y calienta, se cuida, o sea, ya hay más conciencia de que de verdad son Porque atletas. si y que no de lo verdad- hace, pues ya no patina. güey, no mames. Pero Sí, él agarró la onda exacto. muy morro, o sea, agarró la onda muy joven 27, de estar 28. sobrio y de Sí, todo, porque tenía una compañía que lo necesitaba, él tenía que estar al 100 para su familia. Entonces dijo, güey, agarro la onda, o sea, me pongo al 100, me cuido y al mismo tiempo, pues eso le permitió seguir patinando. Es muy que chingón. pasa en un skate Machín. que esperamos a madrearnos, ¿no? Pero no pensamos en qué debemos de hacer para no madrearnos. Sí, pues, no. como Exacto. la propiocepción Si te gusta antes tanto de la patinar, lesión, pues. ¿por qué no te cuidas para poderlo hacer el mayor tiempo posible? ¿Sabes? Exacto. Casi nadie no. la trabaja. Algo que me gusta así como decirle mucho a mis alumnos es háganse consciente de dónde ponen sus pies. O sea, vean siempre dónde ponen sus pies porque muchas veces ni saben que se les sale un poquito el pie de atrás y quieren hacer el truco y no lo hacen. Y cuando les digo, acomódenlo donde debe de estar e inténtenlo de nuevo y lo hacen. Sí. Y eso es más o menos lo que Sí, tú esa decías conciencia, esa de conciencia corporal. Pero esa palabra que le encanta a este güey. Propiocepción. Pero es más o menos así, Sí, ¿no? De sí, que por estés ejemplo, por consciente. eso es que muchos skaters prefieren tenis muy delgaditos cuando son técnicos, porque no tienen el board feel, no tienen esa sensación de la sentido. tabla. Sí, exacto. Sí, por eso los tenis más delgados y más pequeños son más cómodos para trucos muy técnicos que necesitas mucha sensación de la tabla. Y la gente que hace mucho gap y así, pues tiene los copsos, tenis más chonchotes, más con más absorción, pues porque no necesitan tanto el board feel, necesitan que les absorbe el impacto. Sí, y man. por eso no hay un tenis perfecto, o sea, una de dos, o te sirve para ser técnico o te sirve para hacer gaps masivos, ¿no? Oye, No hay güey, como- y si por ejemplo usas unas footprint insoles, güey, en un tenis delgadito, sí. Sí, te absorbe un poco. No, sí, y pero sí se no es siente ideal. aún No es ideal. Bueno, este güey andaba casi descalzo, güey. Sí, nomás. pero y por ejemplo, güey. muchas marcas lo que hicieron era unos intentos bien raros que hacían los tenis gordotes del talón para absorber sí. impacto y los hacían más delgados de la punta como para que tengas board feel, pero se sentía raro porque se sentía como si estuvieras con un tacón, ¿sabes? O Sí, sea, como tenis de correr. ajá, literal. Que tienen así Sí, levantado sí, sí. la Una plataforma ahí. Incluso algunos, güey, hasta la plantilla. Sí, por ejemplo, Vans. Hay unos Vans, güey. Ya Ajá. tienen el heel cush, ya tienen como ese Simón, gelecito en el talón, pero igual no es ideal, ¿sabes? O sea, es como un híbrido ahí medio Tienes que raro. tener plano, no ¿no? termina de Como ser para- ideal, no termina de ser ideal, sí. Pues los Nyjah, como él dio su explicación de sus tenis, La suela hexagonal está preciosa, los Nyjah. ¿Cómo tiene ese flex tan interesante? sí, no, entonces estaría chido calarlos porque sí gapsea y tiene mucho impacto, pero dice que también es como para poder hacer flips chidos y Sí, todo sí, ese sí. pedo técnico. Estaría chido güey. calarlos, pero también estaría chido seguir comiendo. ¿Cuánto cuesta más o menos? Como 3,000 Güey, pesos, unos ¿no? 3,000 Un poquito varos, más. güey, sí. Sí. Valen más de 2,000 varos, güey. Sí, pero como no 3. sé cuánto. Los Yuto ya salieron también. ¿no? Ya van a salir. ¿Neta? ¿Yuto, Ah, ya, dígame? y, güey, ya van a salir el Andrew, ¿no? Con New Balance. ¿Neta? Andrew Ya Reynolds, güey. los anunciaron, ¿neta? sí, güey. Sí. Por eso aquí va un efecto dato, güey. ¿Qué no, güey? Es el skater más ¿Y tú- ruco y tus con tenis un para pro cuándo? model, güey. acá. Efecto dato. ¿Y tus tenis para cuándo? ¿Es el No más sé, ruco? pero ya los anunciaron. mis tenis. Sí, no te creas, no sé, güey, pero es, o sea, ¿Pero cuál es el efecto dato? Qué bueno perdón? sería. Que los sí, Reynolds. los Reynolds es el pro más ruco con un pro model en la marca. ¿Y caballero? Ah, pero sí ya estaban desde antes. Ok. O sea, ya existían, güey, los Sí, caballeros los desde hace adaptaron mucho, nomás. güey. Simón, o sea, Nada más son reediciones. güey. ¿Reediciones? Pero este es nuevo, güey.
O sea, con un nuevo modelo. Con un nuevo modelo. Con un nuevo modelo, güey. Sí, sí, sí. Con un nuevo Güey, modelo. así como es exigente Reynolds con todos los tenis, güey. Pues por eso la joyota. ¿Recuerdan los Por América, pedazo, los Reynolds que tuvo un Buenazos, buenazos, güey. queríamos Estos de los Baker. G2 y G3, ¿no eran? Sí, estaban buenísimos los manches. Reynolds de América. Los Sí. Reynolds Los 3 tiempos de también Baker. estaban bien verga, güey. ¿Cuáles? Los tres. Los 3. Sí, 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 los G3s. Hubo varios que sí ¿Tú los estuvieron traías? chidos. Sí, ¿no? un chingo, Sí, un sí, sí. chingo llegué Tú los a tener. traías, sí, sí, sí. Arre. Ya está. Bueno, nos despedimos. Venga. Muchas Pues, gracias. Muchas Cámara gracias a todos lavandera. por llegar hasta aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden que los campeones no usan drogas. Y estiren carnales. Feel the pain. Heal the pain. Ya Vayan al no, fisio. ya no quiero feel the pain. Ya es feel the pain. Ahora quiero heal the pain. ¿Ah? Lo que dice el Andrés. Ya, qué chido, güey. No, hombre, ya párale.